¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a contar mi historia. Este es mi primer vídeo de YouTube. Realmente no lo tengo muy bien preparado. Tampoco tengo un guión, no tengo literalmente nada. Solo sabía que quería hacer mi primer vídeo de YouTube y aquí va. Tengo solamente un móvil, un trípode y una luz que me está dando. Ya está. Y como no tengo mucho tiempo, entonces digo, voy a hacerlo así y listo, sin excusas. Entonces, os voy a contar un poco mi historia de cómo he acabado siendo fotógrafo de bodas en Irlanda. Yo soy lituano, soy como una mezcla lituano-español, aunque me siento más español que lituano, y ahora os cuento por qué. Es porque yo nací en Lituania, pero con 2 añitos mis padres decidieron emigrar a España, a Alicante. Y ahí crecí, ahí acabé mis estudios, estudios, tampoco era muy bueno en clase, que digamos, pero bueno, acabé la ESO y fui por el grado medio, pero ahí me quedé también. Entonces, os cuento cómo más o menos empecé en la fotografía. Yo siempre, ya desde pequeño, me gustaban un poco las fotos. Siempre que podía, pues le cogía el móvil a mi hermana, ¿sabes? Mi amigo se compró una cámara y íbamos a hacer un poco, nos hacíamos fotitos, pero no fotografía de paisajes, sino de nosotros mismos. Oye, ahí seguíamos a un tal Jay Álvarez, que él viajaba por el mundo y nos encantaba su contenido, ¿sabes? Entonces queríamos parecernos pues a él, ¿no? Porque nos encantaba la aventura, nos encantaba todo eso. Entonces pues nos hacíamos fotos. Y llegó un día que con más o menos 19-20 años me rompí la rodilla jugando al fútbol. En ese entonces lo pasé muy mal. Tuve que decidir hacer algo con mi vida porque ese fue un punto de inflexión muy grande en mi vida y tuve que decidir dejar todo, absolutamente todo. Familia, amigos y decidir irme a otro país. Tenía dos opciones. La primera opción era o irme con mis amigos a Londres, que querían irse todos, o irme yo solo, que tenía un familiar en Irlanda, en Dublín. Y decidí irme a Irlanda, Dublín, por el simple hecho de sabía que iba a estar más concentrado en mí y tendría un poco más de futuro. Entonces tomé esa decisión, irme a Irlanda, y empecé, pues, como todos sabéis, en los principios, en países que no saben ni el idioma ni nada, son muy difíciles, Bueno, el que ha vivido eso ya lo sabe, y de verdad que tienes que tener... Los tienes que tener los tienes que tener bien puestos para salir de tu país, sin tu familia, sin apoyo, sin nada, y quedarte allí. Y bueno, y pasaban los años hasta que encontré un trabajo, al medio año encontré un trabajo, y fue en una fábrica. En una fábrica, y en ese momento estuve como 6 meses trabajando en esa fábrica. No tenía nada de inglés, o sea, literal, yo ahí aún creía que me iba a operar la pierna y... O sea, operarme la pierna iba a ser futbolista otra vez. O sea, de verdad, eso es lo que pensaba en ese momento. De verdad que estaba un poquillo ciego, pero bueno, en ese momento de verdad que creía que podía haber llegado a algo como futbolista. Pero mentalmente, de verdad, para ser un jugador profesional no necesitas solo la calidad, que yo ya la tenía, pero la cabeza no la tenía muy bien. Entonces decidí en ese momento probar aún, insistiendo un poco más en el fútbol. Que hice? Ahorrar un poco de dinero e irme a operarme la pierna, la rodilla, porque me la rompí allí en España. Entonces, los ligamentos, meniscos, etc. Me la operé, volví y conocí a una chica en ese momento que le gustaba mucho la fotografía, o sea, le gustaba posar y eso. Y me dijo, oye, Guintas, ¿y por qué no te compras una cámara y nos hacemos fotos, ¿sabes? En plan... Y yo lo pensé y dije, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no me compro una cámara? Y me compré la Sony A7 III. Ahí empezó todo y creo que me gasté
2.500, tendré el ticket por ahí. Y me la compré con un lente en 24-70 de estos que te vienen con la cámara, súper normal. Y nada, empecé así, haciéndole fotos a ella, haciéndome fotos a mí, de pareja, tal. Y resulta que un día me dice, oye, ¿por qué no pruebas a sacar fotos de la gente? Porque se te da bien y tal. Y entonces dije, oye, pues voy a salir a la calle, voy a salir al centro a preguntarle a la gente si quiere fotografía totalmente gratuita. Nunca pedí nada a cambio, solamente practicar, mejorar, hacer un portfolio. Yo estaba feliz, tomando fotos, literalmente. Y llegó el momento que quise pasar un poquito a otro nivel, ¿no? A otro escalón. Y era ya elegir mis clientes, elegir yo. En vez de ir por la calle y ir pidiendo, sino ser un poquito más, ¿cómo decirte? Exquisito, ¿no? Pues llegó el momento que empecé a hablarle a gente por Instagram, a chicas que decía, wow, esta chica tiene buen cuerpo, guapa, ¿por qué no voy a hacerle fotos? Y les preguntaba, a parejas también, hacía un mix de todo, ¿no? Pero llegó un momento que de verdad que no me gustaba ya tanto, porque era como media horita solo y a mí me gustaba conectar con la gente, y decidí irme a una agencia a trabajar. O sea, le escribí a una agencia y la agencia me dijo que me podía venir con ellos. Que iban a sacar una revista y que iban a publicar las fotos, claro, en la revista. Yo me fui con ellos, o sea, literalmente no me dieron ni un euro, o sea, tuve que pagar hasta incluso la revista yo mismo y seguir, o sea, yo llevaba ya más o menos unos 15 meses trabajando en eso, ¿vale? O sea, trabajando como hobby, ¿no? Porque no tenía ninguna ganancia. Yo aparte tenía mi trabajo ya de seguridad. Ya me había sacado la licencia y ya estaba trabajando de seguridad aparte. La cosa es que llega un momento que decido mejorar un poco más y la gente que me hablase a mí, ponerle un presupuesto. Pues así fue. La ex, mi ex tenía una amiga y la amiga me contactó y me dijo, oye, Quintas, quiero fotos, que estoy por Dublín, tal. Y nada, esto, que le hice unas fotos y resulta que a los días que se los entregué me dijo que necesitaba el dinero, que si por favor se lo pudiese devolver. Vamos, que no le gustaban las fotos y que si le podía devolver el dinero. Se lo devolví sin ningún problema. Yo seguí. Y claro, en ese momento es como un poco choque, ¿no? Decir, uff, tío, mi primer cliente de 30 euros. Pero bueno, nunca bajé los brazos y seguí. Eso al final es la actitud con la que he tenido toda mi vida, y es que al final no importa cuántas veces te digan que no, sino hacerlo, y si te dicen que no, seguir. O sea, al final que no te importe tanto el no, porque hay muchísimas oportunidades. Resulta que cuando me dijo que no, empecé a trabajar un poco más duro. Entonces, en ese momento pasó lo del COVID. Claro, yo ahí me lo dejé un poco, tenía un amigo que tiraba un poco de mí también, y resulta que los dos ahí nos empujábamos para ser mejores, y llegó un día que conocí a otra chica que empecé a salir con ella, y realmente me aportaba pues esa motivación de, oye, Quintas, ¿y por qué no lo ves en un modo más profesional? ¿Que te gustaría hacer incluso bodas o algo? Y dije, ostras, pues quizás bodas estaría muy bien, porque es un día entero, tienes conexión con la gente, con las parejas, a lo mejor es algo que me puede gustar. En ese momento dije, vale, ¿cómo puedo ser? ¿Vale? Y yo los fotógrafos de boda los veía súper profesionales, digo, es que ahí no podría meterme yo, ¿sabes? O sea, yo aún no soy fotógrafo, ¿sabes? Pero al final es una creencia limitante que la mejoré, y fui mejorándola, y
y al final pues sí, me he convertido en fotógrafo de bodas. Entonces, ¿qué hice en ese momento cuando me llegó esa idea de, oye, ¿por qué no pruebo como fotógrafo de bodas? Cogí y contacté a todos los fotógrafos que había, o sea, puse Wedding Photographers Dublín, Irlanda, a todos, los contacté a todos, y uno de ellos me dijo que por supuesto me podía ir con él cuando él tenga alguna boda, y en ese momento, lo que os digo, era el momento que estábamos saliendo un poco del COVID, y él pues se enfermó y me dijo, oye Quinta, si te apetece cubrirme en esta boda, y vas tú. Y claro, yo esa oportunidad no la podía malgastar. Eso fue para mí como el golpe de suerte, ¿no? Que no, es que no, nunca he ido ni de segundo fotógrafo, fui de primeras como primer fotógrafo. Mi inglés tampoco era el mejor, o sea, no llevaba ni flash, llevaba solamente una cámara, pues imaginarse qué riesgo, ¿no? O sea, tampoco tenía la doble ranura o sea, para guardar las imágenes, solo en una. Entonces era un poco a lo loco, pero bueno, la cosa es que salió, que por cierto tiraba en automático las primeras bodas, no sé si llega hasta la boda 10 tirando en automático. Y nada, hice esa boda, no llevaba ni flash, chicos, o sea, de verdad, en un sitios oscuros dentro, que tengo fotos, pero bueno, es el principio, un golpe de suerte que tuve en ese momento, me salió bien y empecé a trabajar poco a poco de ello, o sea, firmé esa boda, o sea, me la dieron, me dio otra, me dio como 2 o 3 incluso, no me acuerdo bien, creo que fueron 3 bodas las que me dio, sí, fueron 3 bodas, y de esas 3 hice un pequeñito portfolio. Ese pequeñito portfolio me abrió, la verdad es que el mercado entero para mí, y empecé o sea, tenía los precios bastante bajos y empecé a hacer un montón de bodas, un montón de bookings. Empecé a hacer ahí al año, pues eso fue creo que en el 2022-2023. Hice como el primer año como 15-20 bodas. Y poco a poco al siguiente año tenía más portfolio, hice ya 40-50 y ya este último año también he hecho más o menos ese número, pero ya pues un poco más profesional y demás. Y esa es la historia. La verdad es que ha sido duro, intenso hasta llegar hasta dedicarme a full time a esto, porque han habido subidas y bajadas. Todos vamos a tener como fotógrafos como incertidumbre de no saber si va a funcionar, de si sí, pero al final pues las cosas salen si uno de verdad se las propone y no bajar la cabeza. O sea, con esto quiero decir es que si tú ahora mismo que me estás viendo estás en un momento que estás empezando, no te rindas con un simple no que te diga una persona. O sea, sigue intentándolo. Yo de verdad tenía a todo el mundo en mi contra, en plan mi familia me decía que me busque un trabajo de verdad, algo fijo, que estudie, etc. Y a día de hoy es de lo que vivo. O sea, y no hay mayor placer que hacer algo que de verdad te llena. Porque hay momentos que son como súper gratificantes. A la hora de, por ejemplo, salir de una boda y volver a tu casa con el coche conduciendo y decir, pues tío, que he cobrado por esto, ¿sabes? Por algo que me gusta. Y de verdad que te ponen la música a todo volumen y cantas y estás así súper contento, pues esos momentos son los que de verdad te dan esa vida de decir, es que estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, si vosotros ahora mismo estáis en ese momento de que te gustaría vivir de la fotografía, de verdad que yo no me considero mejor que nadie, sino que todos vosotros, todo el mundo es que puede conseguirlo, de verdad, con un poco de constancia, con un plan, con no parar, con ser pesado, que te cierran la puerta, vuelves a tocar otra, te cierran otra, vuelves a otra, y ser positivos, ser buena gente, intentar de verdad comportarse en todas las bodas, con toda la gente, que te recomienden, y así al final se va haciendo la
la bola de nieve. Y nada chicos, este es mi primer vídeo, sé que no es totalmente profesional, pero así ha sido. No tengo ni micrófono, literalmente, a lo mejor en la edición le subiré un poco el volumen si no se escucha muy bien, pero es lo que hay.